Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y me encanta recibir en el programa a Sofía Avendaño. Sofía es escritora y ha escrito un libro bellísimo que se llama Un milagro en el páramo. Bienvenida, Sofía, qué gusto tenerte en el programa. Hola Carolina, el placer es mío. Muchísimas gracias por tenerme acá. Bueno, leí tu cuento con mucho gusto porque me encantan los cuentos infantiles y este es un cuento que tiene muchas cosas lindas, empezando por la figura del doctor José Gregorio Hernández, que es quien realiza ese milagro en el páramo y que yo digo que es un referente para todos los venezolanos, seamos o no creyentes, de un hombre bondadoso, de un hombre que entregó su vida por los demás, que fue tan solidario, sobre todo con la gente más necesitada. Y todo eso tú lo vas hilando muy bonito dentro de tu cuento. Ay, muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo escuchar que te haya gustado el cuento, porque este milagro en el páramo lo hice realmente no pensando en un público, en un impacto, sino realmente fue una escritura muy personal, algo podríamos decir muy movido por la fe. Y ver que tenga esta aceptación, ver que a las personas les haga sentir cosas y que conecten con él, significa muchísimo para mí. Claro, porque fíjate una cosa, cuando la gente tiene fe, las cosas se hacen mucho más fáciles, porque bueno, tú crees que hay algo que, pero por ejemplo, yo soy una persona que no tiene fe. Entonces, y sin embargo, para mí ese cuento me resultó muy conmovedor, muy bonito y muy apegado a mis raíces venezolanas. O sea, que tiene ambas cosas, ¿sabes? Tiene el componente de fe para los que creen, pero también tiene otros componentes muy hermosos para quienes no creemos. Bueno, si supieras que el libro, cuando pensé un poco en él, cuando te digo que fue movido por la fe, realmente fue porque le había hecho una promesa a José Gregorio Hernández. Y le dije, bueno, yo te hago un libro. Y luego me puse a pensar en qué libro o cómo podía yo hacer este libro, porque bueno, uno tiene que tener palabra, ¿no? Hay que cumplir, cumplir. Y así lo hice, pero me costaba pensar en hacer algo como una biografía. Me costaba escribir algo que fuese lejano para mí o inspirado en milagros de otras personas, porque lo que dijiste es importante. No todo el mundo se acerca a José Gregorio Hernández desde la figura de un santo, sino también es una persona histórica que vivió. No, no es solo alguien que hace milagros, sino alguien que estuvo allí. Y yo dije, ¿cómo yo le puedo hablar a los niños? Porque realmente a mí me gusta escribir es para niños, de esta persona y que no sea algo evangelizador, sino más bien que conozcan a esta personalidad y que entiendan un poquito, porque posiblemente hay personas en su casa, abuelitas, tías o alguien, que siempre les dicen que hay que prenderle una vela a este señor. Y así fue como me puse a trabajar en el milagro en Claro, el pero páramo. fíjate que lo interesante es que el protagonista de tu cuento no sabe quién es José Gregorio Hernández. Y eso me No, pareció bien interesante. es que es un niño. Y Claro, ahí es donde yo te pero digo, hay un niños que niño saben, pero hay niños que saben quién es José Gregorio Hernández. O sea que, sí, pero por lo menos fíjate que un niño a lo mejor sabe que hay una estampita en su casa y que mi mamá le reza esta estampita y yo sé que la estampita se llama José Gregorio Hernández. Pero realmente el concepto de lo que podría ser un santo, de lo que podría ser un milagro, de lo que podría ser algo, para los niños no necesariamente está claro, ¿no? ujú, Y en ningún momento, como te dije, quiero que resulte algo evangelizador, porque realmente no es la intención en lo más mínimo, sino la intención es que conozcas quién era él y que conozcas un poco, porque en el cuento hablo justamente del concepto de la fe, incluso del concepto de la muerte, ¿no? De cómo estos niños pueden relacionarse con términos que realmente son muy abstractos, que incluso totalmente. para un adulto es abstracto. Totalmente. No, y es que a los niños hay que hablarles de la muerte porque la muerte está ahí, pero muchas veces es muy difícil. Ahorita vamos a ir a identificar el circuito, a oír algo de música y al regreso vamos a retomar este tema tan interesante y te voy a contar una experiencia personal.
Ya regresamos con Sofía Bendaño, escritora, autora del cuento Un milagro en el páramo. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con la escritora Sofía Bendaño, ella es autora del cuento para niños Un milagro en el páramo. Te ofrecí contarte un cuento relacionado con la muerte, porque cuando mi papá se murió en un accidente de carro y nosotras no estábamos aquí, yo tenía a mi hija Tuti hospitalizada en Boston y Tuti era pegadísima con mi papá, ella tenía 2 años y medio cuando mi papá se murió y yo me acuerdo que yo fui a hablar con una monja de mi colegio, del Sagrado Corazón, y le dije, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo que mi papá se murió? O sea, ella estaba esperando a mi papá porque mi papá venía también para Boston. Entonces ella me dijo, ¿ya ha tenido alguna experiencia con la muerte? De algún animalito. Y la única experiencia con la muerte que había tenido era una cucaracha que yo había pisado y ella se quedó, o sea, para ella fue un shock que yo hubiera pisado la cucaracha. Es más, buscó a mi papá y buscó a mi mamá y los llevó a donde yo, ¿cómo le iba a decir yo que su abuelo se había muerto como la cucaracha? O sea, yo no le podía decir eso. Entonces Nunca. dije que se había ido un avión para el cielo y entonces ella veía los aviones y les decía adiós creyendo que ahí estaba su abuelo. Pero es difícil hablarle a los niños de la muerte. Y Es tú muy complejo. es muy complejo, pero tú hiciste algo muy lindo en ese cuento. O sea, de verdad, te digo que me encantó, por muchas razones me encantó tu cuento. Mira, el tema de la muerte yo creo que es un tema complejo porque no es solo la muerte, la desaparición física, sino el duelo que viene después. Entonces, ¿cómo yo le explico a un niño que alguien a quien ama ya no lo va a ver más nunca? ¿Y cómo le explico que tiene que lidiar con una serie de emociones y procesos que vienen a raíz de esa separación, ¿no? Y no Ujú. creo que es decir, bueno, es que desapareció esta persona, no. Y tampoco es, bueno, ascendió al cielo, ascendió a tal lado. Igual el niño entiende que se fue a un lugar, pero no terminas como de entender qué es lo que pasó allí, es complejo. Y con Así. el cuento, yo lo que hice fue realmente pensar, bueno, evidentemente, personas que yo he querido, por lo menos dos de mis tíos más queridos fallecieron el mismo año. Yo no era tan chiquitita, pero fue como, wow, ¿cómo yo entender que mis tíos ya no están aquí? Ya Ujú. no hablamos por teléfono, ya no los llamo. Y lo que me queda de ellos es recordar lo que me decía uno, recordar lo que me decía el otro, o pensar en qué me dirían en esta situación. Y ahí Ujú. yo dije, bueno, así es como yo lo entiendo y creo que quizás es como yo se lo explicaría quizás a mi hijo. O sea, ya no lo vas a ver acá, Pero pero también siempre en la está el memoria. concepto de si es justo o si es injusto. O sea, ¿por qué se muere la gente buena? ¿Por qué se mueren los niños? O sea, ¿sabes? Son una cantidad de preguntas que no tienen respuesta. No, no la tiene. Definitivamente, definitivamente. Son preguntas que se viven, más Sí, no que se responden. exactamente, pero eso tiene lindo tu cuento. Cuéntame la publicación. Bueno, la publicación que te la puedo mostrar, acá la Qué tengo. lindo. Ajá. La hice, primero fue un reto encontrar un ilustrador, al final lo hice con una amiga muy querida, se llama Clara de Lima, ella actualmente vive en España. Me acuerdo que yo le dije, bueno, realmente este es el primer cuento infantil como tal que escribo y yo sé que tú quieres ser ilustradora y creo que va a ser el primer cuento que ilustras. Nos lanzamos juntas a la aventura y me dijo, vamos a darle. Yo trabajo en Ave Ediciones, la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello. Mi Ujú. jefe se llama Marcelino Bisbal y bueno, mi Ajá, jefe nos tremendo jefe presentó, que tienes, ¿no? ah, Qué no, él es un chico hombre aprendiendo maravilloso. paso. Es realmente un maestro. Y mira, una de las grandes lecciones que él nos ha dado, tanto a Clara de Lima como a mí, es la frase, vamos a darle. Cada vez que llega un proyecto es, vamos a darle. ¿Cómo? No sé, pero le damos forma. Vamos a darle. Y así fue como salió el cuento. Luego hablé con el mismo profesor, con Marcelino Bisbal, y le dije, profe, yo tengo un cuento y le eché el cuento de por qué para mí era tan importante sacar este cuento. Y me dijo, vamos a darle. Darle. Y así fue como nos pusimos a trabajar en él. Clara hizo las ilustraciones, lo hicimos aquí en la oficina de la universidad con la diagramadora, luego conseguimos el presupuesto para que el libro fuese impreso. Realmente fue algo que fue mucho más fácil de lo que yo pensé que Qué iba a ser maravilla. tener el libro. Se nos acaba el tiempo, Sofía. ¿En dónde se consigue?
Mira, el libro lo pueden encontrar en la mayoría de las librerías en el país. Te Buenísimo. puedo dar seguridad de que están en el Buscón, en Cálatos y en la librería de la Hacienda La Trinidad. Ajá, la sopa de letras. Esa misma. Buenísimo. Y bueno, y en otras librerías el resto del país. Sofía, te felicito y te doy las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ay, gracias a ti por Ya invitarme, saben, Karina. Un amigos, verdadero Sofía placer. Avendaño, un milagro en el páramo. Vamos a oír música, ya regresamos.